En las montañas del estado de Guerrero, donde el cielo se encuentra con la sierra que mira hacia el Pacífico, existía un pequeño pueblo que los habitantes llamaban Teocalli, casa de los dioses, mucho antes de que los españoles llegaran a estas tierras. Era el año 1487, durante el apogeo del Imperio Azteca, cuando Tenochtitlán brillaba como la joya del Valle de México y los tributos fluían desde todos los rincones de Mesoamérica hacia el corazón del imperio. Las montañas de Guerrero eran consideradas sagradas, lugares donde los dioses caminaban entre los mortales durante las noches de luna nueva, donde los volcanes dormidos guardaban secretos ancestrales y donde el viento transportaba no solo semillas, sino también oráculos. En este pueblo vivía Xochitl, una joven de 18 años, cuya belleza no provenía de rasgos perfectos, sino de algo más profundo, un alma tan pura que parecía irradiar luz propia cuando caminaba por los senderos de tierra entre las casas de adobe y los campos de maíz. Su nombre significaba flor en náhuatl, y era apropiado, como las flores silvestres que crecían en las laderas de las montañas. Ella traía color y vida a todo lo que tocaba. Xochitl era huérfana desde los 5 años, cuando una epidemia se había llevado a sus padres y había sido criada por la anciana curandera del pueblo, Tlali, quien le había enseñado no solo las artes de la medicina con hierbas, sino también algo más precioso, compasión ilimitada hacia todos los seres vivientes. Si estás disfrutando de esta historia desde el comienzo, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando estas narrativas que honran la rica historia de México. Lo que hacía a Xochitl verdaderamente especial no era solo su bondad, sino su capacidad de ver más allá del velo que separaba el mundo mortal del mundo divino. Desde niña había tenido visiones, sueños donde hablaba con los espíritus de los ancestros, donde veía a los dioses caminando por la tierra como lo habían hecho en los tiempos antiguos. Tlali le había explicado que este don venía de su linaje. Su abuela materna había sido una sacerdotisa de Chalchiutlicue, la diosa de los ríos y los lagos. Y aunque esa tradición se había perdido cuando sus padres murieron, el don permanecía en la sangre de Xochitl. Pero Xochitl nunca había usado su don para buscar poder o reconocimiento. Lo usaba discretamente para ayudar a los enfermos del pueblo, para encontrar niños perdidos en las montañas, para predecir cuándo las lluvias llegarían o cuándo los ríos se desbordarían. Los habitantes de Teocalli la amaban, aunque algunos también la temían, porque sabían que ella podía ver cosas que los mortales ordinarios no deberían ver. Fue en una noche de luna nueva, cuando el cielo estaba tan oscuro que las estrellas parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, que todo cambió. Xochitl había subido a la montaña más alta cerca del pueblo, un lugar que los ancianos llamaban Tepeyoyotl, corazón de la montaña, para recolectar una hierba rara que solo crecía en la cumbre y que necesitaba para curar a un niño enfermo. La subida había sido difícil. Sus pies descalzos sangraban de las piedras afiladas, pero Xochitl no se detuvo. Cuando finalmente llegó a la cumbre, el viento soplaba con tal fuerza que parecía que los dioses mismos respiraban. Y entonces lo vio. No era humano, eso fue lo primero que comprendió. Su forma era la de un hombre, alto, con músculos que parecían tallados en obsidiana, con piel del color del bronce bruñido. Pero sus ojos eran de un dorado líquido que brillaba con luz propia, como si el sol mismo habitara en su mirada.
Llevaba un tocado de plumas de quetzal que se extendía desde su cabeza hasta sus hombros, y en su pecho llevaba un collar de jade tallado con símbolos que Xochitl reconoció como los glifos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios de la sabiduría, el viento y la creación. Pero este no era Quetzalcóatl. Xochitl lo supo instintivamente. Este era otro dios, uno cuyo nombre no conocía, uno que no aparecía en las historias que los sacerdotes contaban en el templo. ¿Quién eres?, preguntó Xochitl, aunque su voz temblaba, no de miedo, sino de asombro. El ser la miró durante un largo momento, y en sus ojos dorados, Xochitl vio siglos de existencia, de batallas cósmicas, de sacrificios que mantenían el equilibrio del universo. Cuando habló, su voz resonó no solo en sus oídos, sino en su alma misma. «Me llaman Yohuali Ejecatl, viento de la noche», respondió. «Soy uno de los aspectos de Tezcatlipoca, el espejo humeante, aunque los mortales han olvidado mi nombre con el paso de los siglos. Gobierno sobre el viento nocturno, sobre los sueños que vienen cuando el sol muere, sobre las transformaciones que ocurren en la oscuridad». Xochitl se arrodilló instintivamente, como le habían enseñado que debía hacer ante los dioses. Pero Yohuali Ejecatl levantó la mano en un gesto que la detuvo. «No te arrodilles», dijo, «no ante mí. He estado observándote, Xochitl. Durante años te he visto caminar por estas montañas, curando a los enfermos, ayudando a los necesitados, viviendo con una pureza de alma que rara vez se ve incluso entre los más devotos sacerdotes. Y me has intrigado». «¿Por qué?», preguntó Xochitl, levantándose lentamente, sus ojos encontrando los de él. No sabía de dónde venía su valentía para mirar directamente a un dios, pero algo en la presencia de Yohuali Ejecatl no la asustaba. La hacía sentir completa, como si parte de su alma que siempre había estado ausente finalmente hubiera regresado. «Porque eres diferente», respondió él, acercándose a ella. El viento a su alrededor parecía moverse con él, como si fuera una extensión de su cuerpo. Los mortales generalmente buscan a los dioses por poder, por riqueza, por venganza, pero tú simplemente existes en armonía con el mundo. No pides nada, no exiges nada, simplemente eres. Se quedaron así, mirándose en la cumbre de la montaña, mientras el viento nocturno los rodeaba como un abrazo invisible. Y en ese momento, algo prohibido comenzó a despertar, algo que los dioses habían jurado nunca permitir: el amor entre lo divino y lo mortal. Durante las semanas siguientes, Yohuali Ejecatl apareció cada noche de luna nueva en la cumbre del Tepeyolotl. Xochitl subía fielmente, dejando sus tareas en el pueblo, arriesgando la sospecha de los ancianos que comenzaban a preguntarse por qué la joven curandera desaparecía en las noches más oscuras. Pero no podía evitarlo. Cada conversación con Yohuali Ejecatl la transformaba. Él le contaba sobre el universo, sobre cómo los dioses habían creado y destruido 4 mundos antes del actual, sobre cómo el quinto sol en el que vivían estaba destinado a terminar en terremotos, sobre cómo cada sacrificio humano que los aztecas realizaban en Tenochtitlán alimentaba al sol para que pudiera levantarse cada mañana. Brinks y ella le contaba sobre la vida mortal, sobre el dolor de perder a los seres queridos, sobre la alegría de ver a un niño enfermo recuperarse, sobre los pequeños milagros que sucedían cada día cuando las personas se ayudaban mutuamente a pesar de sus propios sufrimientos. Yohuali Ejecatl escuchaba con una intensidad que sugería que estas historias eran más preciosas para él que todo el jade y el oro del imperio azteca. «Los dioses envidiamos a los mortales»,
confesó Yowali Ehecatl una noche, mientras estaban sentados en el borde de la cumbre, mirando las estrellas que parecían tan cercanas que podrían tocarlas. Ustedes viven intensamente porque saben que morirán. Cada momento es precioso para ustedes, pero nosotros somos eternos. El tiempo no significa nada para nosotros, y en esa eternidad perdemos la capacidad de sentir verdaderamente. ¿Es por eso que me buscas?, preguntó Xochitl. ¿Para sentir? Te busco porque me has enseñado a sentir de nuevo, respondió él, girándose para mirarla. Y en ese momento, con las estrellas como testigos, Yowali Ehecatl hizo algo que ningún dios debería hacer. Tomó la mano de Xochitl, y el contacto fue como un rayo, no de dolor, sino de reconocimiento, como si sus almas hubieran estado buscándose a través de múltiples vidas. Pero su amor, aunque hermoso, era prohibido. Los dioses tenían leyes que regían su existencia, leyes tan antiguas como el tiempo mismo. Una de las más sagradas era que los dioses no podían amar a los mortales, no de la manera que Yowali Ehecatl estaba comenzando a amar a Xochitl, porque ese amor crearía un desequilibrio cósmico, una fisura en el orden que mantenía el universo funcionando. Fue Tezcatlipoca mismo, el dios principal del que Yowali Ehecatl era un aspecto, quien finalmente intervino. Apareció en la cumbre del Tepeyolotl una noche, cuando Xochitl y Yowali Ehecatl estaban juntos, y su presencia fue tan abrumadora que Xochitl cayó de rodillas, incapaz de soportar el peso de la divinidad pura. «Has violado las leyes ancestrales», dijo Tezcatlipoca a Yowali Ehecatl, su voz como trueno distante. «Te has permitido amar a una mortal. ¿Comprendes las consecuencias?» «Las comprendo», respondió Yowali Ehecatl, colocándose entre Tezcatlipoca y Xochitl, protegiéndola con su cuerpo. «Y aún así no puedo detenerme. Ella ha despertado algo en mí que creí perdido para siempre». Tezcatlipoca observó a ambos durante un largo momento. Como el dios del destino y la transformación, podía ver todos los futuros posibles que se ramificaban desde este momento, y lo que vio lo hizo dudar. «Entonces se te da una elección», dijo finalmente. «Puedes renunciar a tu divinidad, convertirte en mortal y vivir una vida humana con Xochitl. Envejecerán juntos, morirán juntos, y sus almas pasarán al Mictlán como cualquier otro mortal. O puedes mantener tu divinidad, pero nunca más podrás tocar a Xochitl. Nunca más podrás aparecer ante ella. Ella vivirá su vida mortal, y tú continuarás tu existencia eterna, pero separados para siempre». La elección era imposible. Renunciar a la divinidad significaba renunciar a todo lo que Yowali Ehecatl era, a su propósito cósmico, a su papel en mantener el equilibrio del universo. Pero mantener su divinidad significaba perder a Xochitl, la única persona que había hecho que su existencia eterna tuviera significado real. Fue Xochitl quien habló, levantándose lentamente a pesar del peso abrumador de la presencia de Tezcatlipoca. «Hay una tercera opción», dijo, su voz temblando pero firme. «Yo podría convertirme en algo más que mortal, no una diosa, sé que eso no es posible, pero algo intermedio, una guardiana, una mediadora entre los mundos. Podría renunciar a mi vida mortal, a la posibilidad de envejecer y morir naturalmente, y en su lugar existir en el umbral entre lo divino y lo humano». Tezcatlipoca la estudió con renovado interés. «¿Comprendes lo que estás ofreciendo? Existir en el umbral es estar eternamente dividida. Nunca serás completamente humana, ni completamente divina. Experimentarás el dolor de ambos mundos, pero la plenitud de ninguno». «Lo comprendo», respondió Xochitl. «Pero si es la única manera de estar con Yowali Ehecatl, entonces lo acepto.
Tezcatlipoca sonrió, una sonrisa que era a la vez cruel y compasiva, como solo un dios de la transformación podía sonreír. Entonces que así sea, declaró. Pero hay un precio. Xochitl, te convertirás en la guardiana de las montañas de Guerrero. Tu tarea será proteger este lugar, mantener el equilibrio entre lo mortal y lo divino, y Yohuali Ehecatl. Tu tarea será viajar por el mundo mortal, llevando los vientos nocturnos, pero siempre regresando a estas montañas cuando la luna se oculte. Estarán juntos, pero nunca completamente. Será un amor eterno, pero también una eterna añoranza. La transformación de Xochitl fue dolorosa y hermosa simultáneamente. Sintió como si cada célula de su cuerpo se estuviera reescribiendo, como si su alma se estuviera expandiendo más allá de los límites de la carne mortal. Cuando terminó, ya no era completamente humana. Podía sentir las montañas como si fueran parte de su propio cuerpo, podía escuchar las oraciones de los aldeanos como si susurraran directamente en su oído, podía ver el flujo de la magia que corría a través de la tierra como ríos invisibles. Pero el costo fue alto. Ya no podía bajar al pueblo como antes. Los mortales que la miraban ya no veían a su querida curandera Xochitl. Veían algo más, algo que los asustaba y los fascinaba a partes iguales. Y aunque Yohuali Ehecatl regresaba fielmente cada noche de luna nueva, cada despedida al amanecer era como una pequeña muerte. Los años pasaron. El pueblo de Teocalli continuó existiendo a los pies de las montañas, y los habitantes contaban historias sobre la guardiana que vivía en la cumbre, que protegía sus cosechas de las tormentas, que ahuyentaba a los jaguares que amenazaban a sus rebaños, que a veces aparecía en los sueños de aquellos que más la necesitaban con palabras de consuelo y guía. Y cada noche de luna nueva, cuando el cielo estaba más oscuro, aquellos con ojos sensibles podían ver dos figuras en la cumbre del Tepeyolotl. Una mujer que brillaba con una luz suave como la de las luciérnagas, y un dios cuya forma era a veces sólida y a veces solo viento, pero siempre presente, y juntos, bajo las estrellas que habían sido testigos de su amor prohibido, renovaban su compromiso, su sacrificio, su decisión de existir en el umbral para poder estar juntos. Cuando los españoles llegaron décadas después, cuando el imperio azteca cayó y las antiguas tradiciones fueron suprimidas, cuando los templos fueron destruidos y los dioses fueron declarados demonios, Xochitl y Yohuali Ehecatl permanecieron, porque su amor no dependía de los imperios mortales ni de las creencias cambiantes de la humanidad. Era algo más fundamental, más antiguo, más verdadero que cualquier religión o conquista. Y hasta el día de hoy, en las montañas de Guerrero, los habitantes locales cuentan la leyenda de una guardiana que protege la tierra y de un viento nocturno que sopla con particular ternura en las noches de luna nueva. Algunos dicen que si subes a la cumbre del Tepeyolotl en esas noches y escuchas con suficiente atención, puedes oír susurros, las palabras de dos amantes que eligieron la eternidad de la añoranza sobre la facilidad del olvido, que demostraron que el amor verdadero no requiere posesión completa, sino simplemente la voluntad de seguir eligiéndose una y otra vez a través de los siglos. La leyenda de Yohuali Ehecatl y Xochitl se convirtió en algo más que una simple historia de amor. Se convirtió en un recordatorio de que los sacrificios más grandes son aquellos hechos no por obligación, sino por elección, que el amor verdadero no busca cambiar al otro, sino encontrar una manera de coexistir, y que a veces estar dividido entre dos mundos es el precio que se paga por un amor que trasciende todos los límites conocidos.